Mosto. Buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer para mí estar aquí. Este es el esquema de mi charla de hoy. Empezaré discutiendo acerca de la heterogeneidad, de la vasta heterogeneidad del cáncer de mama, en particular del cáncer de mama triple negativo, de la clasificación transcriptómica y también genética de esta entidad, y luego cubriré el espectro histológico de cáncer de mama triple negativo, haciendo énfasis en las variantes de bajo grado. Y terminaré esta charla discutiendo acerca de alteraciones genéticas patognomónicas en subtipos especiales de cáncer de triple negativo y la relevancia de alteraciones genéticas en la vía de la deficiencia de recombinación homóloga. Como sabemos, el cáncer de mama es profundamente heterogéneo a diversos niveles. A nivel transcriptómico, reconocemos diferentes clases o subtipos moleculares intrínsecos de cáncer de mama. A nivel clínico, por supuesto, tenemos el carcinoma positivo receptor de estrógeno, HER2 positivo y triple negativo, que tiene correlación con los subtipos transcriptómicos, y tenemos también la emergencia de nuevos subtipos clínicos, como por ejemplo el HER2-low. A nivel genético tenemos una gran heterogeneidad que está ejemplificada por las diversas fuerzas mutacionales que dan lugar a la génesis de carcinoma de mama, y una gran diferencia en el repertorio de alteraciones genéticas entre el carcinoma triple negativo y positivo receptor de estrógeno. Y desde el punto de vista histológico, tenemos también una gran variedad de subtipos de cáncer de mama que tienen correlación con alteraciones genéticas y subtipos transcriptómicos. Y una buena proporción de estos casos, por supuesto, son carcinomas triples negativos. Y debemos de reconocer que el carcinoma de mama triple negativo es tan heterogéneo que está definido no por lo que expresa, sino por lo que no expresa, que es receptor de estrógeno, de progesterona y HER2. Estudios seminales sobre todo Brian Lehman, dieron lugar a esta clasificación transcriptómica o molecular de subtipos de cáncer de triple negativo, donde reconocemos 6 subtipos moleculares. El Basa-like 1, caracterizado por expresión de genes que tienen roles importantes en la proliferación celular. Basa-like 2, caracterizado por expresión de genes que codifican receptores de vías de señalización tirosina quinasa. Inmunomodulador, que tiene un gran enriquecimiento de vías inmunes. Después tenemos el carcinomas de subtipo mesenquimal y mesenquimal stem-like, que son similares, están enriquecidos por genes que juegan roles importantes en la motilidad celular. Y tenemos un subtipo especial que es el Luminal Androgen Receptor, o LAR. Y estos tumores triple negativos son especiales porque, a pesar de ser triple negativos, tienen un perfil transcriptómico que es similar a los carcinomas de mama positivos para el receptor de estrógeno. En investigaciones subsecuentes dieron lugar a que esta clasificación molecular del cáncer de mama triple negativo se refine, ya que estos estudios mostraron que 2 subtipos habían sido clasificados de manera tal vez incorrecta, ya que los carcinomas immunomodulatory tenían un alto contenido de TILs, y los mesenquimales stem-like un alto contenido de células estromales, sugiriendo que tal vez había sido un tema técnico de baja pureza de estos tumores que habían dado lugar a estos perfiles. Y así fue como esta clasificación se refinó a 4 subtipos moleculares, que era Luminal Androgen Receptor, los 2 Basa-like y mesenquimales, que tienen relevancia en término clínico, ya que pueden predecir la sobrevida y también la respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Estudios más recientes que han incorporado no solamente transcriptómica, sino también genómica,
dieron lugar a otras nuevas clasificaciones, como de nuestros colegas en Asia, donde los carcinomas triple negativos se clasificaron en 4 subtipos: basal-like inmunosuprimido, inmunomodulador, LAR y mesenquimal. Y estos diferentes subtipos son, por supuesto, cada uno tiene una constelación de alteraciones moleculares distintas, y uno de estos subtipos es bastante especial, que es el Luminal Androgen Receptor, que lo tenemos acá. ¿Y por qué es especial? Porque tiene un enriquecimiento de alteraciones genéticas que son observadas en los tumores positivos al receptor de estrógeno, como son las alteraciones genéticas en la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, como PIK3CA, PTEN y otros genes, y que, como sabemos, son accionables. Pero los carcinomas de mama triple negativo, como hemos visto, son heterogéneos a nivel transcriptómico y genético, pero también desde el punto de vista histológico. En general, en el cáncer de mama tenemos no solamente el triple negativo, en general en el cáncer de mama tenemos más de 20 subtipos especiales de esta entidad, reconocidas por la OMS, que representan aproximadamente la quinta parte de todos los cánceres de mama. Y estos subtipos especiales tienen características biológicas únicas que resultan en importantes implicaciones clínicas. Y estos tumores de subtipos especiales tienen no solamente una morfología peculiar, sino también constelaciones de alteraciones genéticas que los definen. Y en la nueva versión de la clasificación de la OMS que hemos completado hace poco y que se va a publicar a final de este año, vemos como la clasificación histológica de cáncer de mama cada vez más y más va definida por los perfiles moleculares de estas entidades. Dentro del grupo de carcinomas de mama triples negativos tenemos varios subtipos histológicos. Y aquí yo quiero hacer un énfasis en este espectro de carcinoma de mama triple negativo, que no es simplemente ese carcinoma ductal de alto grado que se nos viene a la mente cuando pensamos en un tumor triple negativo, sino que hay variantes de alto grado y también de bajo grado. Dentro de las variantes de alto grado tenemos, por ejemplo, el carcinoma metaplástico de mama, que es un tumor raro, triple negativo y bastante agresivo. Estos tumores están definidos por la diferenciación de las células epiteliales a epitelio escamoso o a elementos mesenquimales. Estos tumores pueden tener elementos como, por ejemplo, tejido escamoso, que parece como un carcinoma de piel, sarcomatoide o fusiforme, condroide, como cartílago y óseo. Estos tumores metaplásticos son bastante heterogéneos, como este caso que tenemos acá, para los patólogos en la audiencia, donde tenemos elementos ductales y elementos también fusiformes y condroides en un mismo tumor. Y se ha observado que la heterogeneidad se correlaciona con un peor pronóstico, ya que mientras más componentes diferentes tengan estos carcinomas metaplásticos, peor es la sobrevida de estas pacientes. Hace unos años tuvimos la oportunidad de conducir este estudio genómico de carcinomas metaplásticos, que lo hicimos con secuenciación de exomas. Y en este estudio observamos que, a pesar de no tener una alteración genética patognomónica que defina a carcinomas metaplásticos, estos tumores están caracterizados por una constelación de alteraciones genéticas. Tienen ciertas características que los diferencian de carcinomas comunes, ductales, como por ejemplo una más alta frecuencia de alteraciones en P53 y un enriquecimiento en alteraciones genéticas que afectan la vía del fosfatidilinositol 3 quinasa. Otro punto importante que observamos fue heterogeneidad inclusive dentro del subtipo de carcinomas metaplásticos. Cuando comparamos los perfiles genéticos de carcinoma metaplásicos según su diferenciación, observamos importantes diferencias, como por ejemplo que los carcinomas fusiformes y escamosos presentaban una más alta frecuencia de alteraciones en PIK3CA, mientras que los carcinomas condroides carecían de tal alteración genética.
Igualmente, las alteraciones en el promotor de TERT, que se ven en un subset de carcinomas metaplásicos, ocurrían exclusivamente, o no exclusivamente, pero sobre todo en carcinomas fusiformes. Y esto nos muestra la gran heterogeneidad genética, inclusive dentro de cada una de estas entidades. Hace algunos años propusimos esta clasificación molecular del cáncer de mama triple negativo, basada en las vías de evolución molecular de esos tumores. En primer lugar, tenemos los carcinomas triple negativos de alto grado, donde tenemos a los ductales, metaplásicos, apocrinos, que están caracterizados por altos niveles de inestabilidad genética. Por otro lado, tenemos este grupo de entidades que en ese momento llamamos la familia de neoplasia triple negativa de bajo grado, que son entidades como la adenosis microglandular y carcinoma acinar, que son bastante peculiares, ya que a nivel histológico se ven blandas, no se ven de alto grado, y además tienen un buen pronóstico, tienen un curso indolente. Pero a pesar de esas características, estos tumores tienen también una gran inestabilidad genómica, que es similar a la de los carcinomas de alto grado comunes. Y en tercer lugar, tenemos este subgrupo muy especial, único, de carcinomas triple negativos, que los llamamos carcinomas similares a los de las glándulas salivares. Y este subgrupo contiene entidades que están caracterizadas por alteraciones patognomónicas específicas que los definen. Y es importante mencionar que este grupo de entidades, a pesar de que usualmente tienen un curso indolente, pueden también progresar a carcinomas de alto grado y a tumores agresivos. Dentro de este primer grupo tenemos una entidad como es, por ejemplo, el carcinoma secretor de mama. El carcinoma secretor es bastante raro, está caracterizado de manera histológica por secreciones intra y extracelulares y es caracterizado por una alteración genética patognomónica que es el gen de fusión ETB6 ANTRAC3, causado por la translocación del cromosoma 12 y 15. Y este gen de fusión puede ser utilizado como una herramienta diagnóstica y como una diana terapéutica. En nuestra práctica diaria usamos FISH, por ejemplo, o test moleculares para detectar este gen de fusión para poder hacer el diagnóstico de esta entidad o confirmar el diagnóstico. Y también se puede utilizar inmunohistoquímica para PanTrack. Estos tumores usualmente tienen un curso clínico favorable. Sin embargo, en oportunidades, pacientes con carcinoma secretor pueden tener un curso clínico agresivo y presentarse con recurrencias locales e incluso con metástasis a distancia. Y quiero compartir con ustedes el caso de una paciente que es un ejemplo de esta situación. Esta fue una paciente de Bangladesh que vino a nuestra institución y cuando llegó a nuestra institución tenía una masa fungoide en el pecho y se presentó también con nódulos pulmonares de metástasis. Se hizo la biopsia y esta persona tenía un carcinoma secretor de mama. Este diagnóstico se confirmó por test moleculares y por inmunohistoquímica. Y gracias a la identificación de esta gen de fusión, que es ETB6 ANTRAC3, que observamos en los test moleculares, esta paciente fue tratada con larotrectinib, que es un inhibidor de TRACA, de estos receptores de tropomiosina, que es una terapia dirigida, indicada por los genes de fusión de ANTRAC genes. Y vemos que después de 2 meses de la terapia, esto es sin cirugía, la paciente mejoró tremendamente y se observó una resolución casi completa de la masa fungoide en el pecho y también de los nódulos pulmonares, mostrándonos cómo estas alteraciones genéticas patognomónicas en entidades raras en el espectro de carcinomas triple negativos pueden servir como dianas terapéuticas.
Otra de estas entidades es el carcinoma de mama adenoide quístico. Primero, el clásico. Este es un subtipo raro de cánceres de triple negativo de mama, que tiene una histología similar a carcinomas adenoide quísticos que ocurren en cabeza y cuello o en los pulmones. Y estos tumores están caracterizados por esta alteración genética que es el gen de fusión MIB en FIB, que es causado por la translocación de los cromosomas 6 y 9, que dan lugar a la formación de esta proteína quimérica oncogénica. Hace algunos años, la gran mayoría de estos casos tienen este gen de fusión, pero hay algunos casos que no lo tienen. Así que hace algunos años quisimos entender cuál es la base molecular de estos casos que carecen este gen de fusión característico. Y observamos que estos casos no tenían genes de fusión envolviendo MIB, pero sí tenían genes de fusión envolviendo un parálogo de MIB, que es el gen MIBEL1, como este caso que tenía una fusión MIBEL1 en FIB, o este otro caso, MIBEL1 actin. Y esto nos muestra cómo algunas de estas entidades de carcinomas triple negativos de bajo grado representan lo que llamamos un fenotipo convergente, que están caracterizados no por una alteración genética, sino por alteraciones genéticas en diversos niveles de una misma vía. Estos carcinomas adenoide quísticos generalmente tienen un comportamiento indolente, pero eso no es, hay ocasiones en las que tienen un comportamiento agresivo. Y quiero compartir con ustedes este caso de una paciente de 67 años que se presentó con una masa en la mama de más de 2 centímetros. Esta fue, para los patólogos, estas fueron lo que observamos en la biopsia. Teníamos este tumor de células basales con este estroma tan característico. Nuestro estudio de inmunohistoquímica mostró que este era un tumor sobre todo epitelial con positividad a c-KIT y positividad a MIB. Basado en estos hallazgos fue que hicimos el diagnóstico de la variante sólida y basaloide de carcinoma adenoide quístico de la mama, que, como su nombre lo dice, es una variante de carcinoma adenoide quístico. Y en este estudio quisimos entender las diferencias genéticas entre esta variante sólido-basaloide y los tumores adenoide quísticos clásicos. Y observamos que, en contraste a los tumores adenoide quísticos clásicos, que tienen una gran prevalencia de estos genes de fusión en MIB o MIBEL1, que es aproximadamente 80-70%, estas alteraciones genéticas eran bastante raras en los carcinomas sólidos basaloides, mostrando cómo estas dos entidades, a pesar de que las agrupa bajo un mismo clúster, tienen alteraciones genéticas diferentes. Regresando a nuestro caso, a pesar de carecer de la alteración del gen de fusión MIB en FIB, tenía una sobreexpresión a nivel de proteína de MIB, sugiriendo que tal vez este también es otro ejemplo de un fenotipo convergente, donde puede haber otra alteración genética que no pudimos detectar con los métodos que tenemos en este momento, que pueda estar dando lugar a la activación de esta vía de señalización. Nuestros colegas en Francia hicieron este estudio donde compararon también los perfiles genéticos de carcinomas adenoide quísticos clásicos y los sólidos basaloides. Vieron que habían similitudes, como una baja frecuencia de mutaciones P53, que, como sabemos, son comunes en ductales triples negativos, pero en estas entidades son infrecuentes. Y vieron que, en comparación a los carcinomas clásicos, los sólidos basaloides tenían una alta frecuencia de alteraciones genéticas en genes de Notch y también en genes remodeladores de la cromatina. Y estos hallazgos se alineaban con nuestras observaciones, donde observamos casos de carcinomas adenoide quísticos sólidos basaloides
donde había una alteración de genes remodeladores de cromatina, no mediante mutaciones, sino mediante fusiones, como en este caso, donde un gen de fusión inactivante daba lugar a la pérdida de función de KMT2C, que es un gen remodelador de la cromatina. En nuestra institución, otro grupo condujo este estudio hace unos años, que fue Pan Organ Site, donde estudiaron carcinomas adenoidequísticos de diversos lugares anatómicos y compararon los perfiles genéticos de tumores metastáticos y recurrentes con los primarios. Y observaron que los tumores metastásicos o recurrentes tenían una alta frecuencia de Notch, alteraciones en Notch, y también en este gen remodelador de la cromatina, mostrando cómo estos dos grupos genéticos pueden servir como biomarcadores de mal pronóstico. Regresando a nuestro caso, nuestra paciente progresó, desarrolló metástasis en los pulmones y el estudio molecular de esta metástasis, de este foco metastásico, mostró la presencia de alteraciones en Notch y alteraciones en KMT2C, el gen remodelador de la cromatina. A pesar de varias líneas de tratamiento, la paciente siguió progresando y desafortunadamente 2 años después del diagnóstico inicial, la paciente falleció con una metástasis cerebral. Y esto nos muestra cómo estos carcinomas triples negativos que pueden considerarse de bajo grado pueden tener pronósticos sombríos. Ahora quisiera compartir con ustedes un estudio que nos muestra cómo se pueden utilizar las correlaciones genotipo-fenotipo para el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas o herramientas diagnósticas. Este es un tumor bastante raro que ocurre en mama, que se llama el TCCRP, el carcinoma de células columnares con polarización reversa. Es un nombre bastante largo, y se llama así porque tiene un fenotipo bastante peculiar. Estos tumores están compuestos por estas células columnares que muestran polarización reversa. ¿Y qué significa eso? Que los núcleos tienen una localización luminar y no basal. Y bueno, esa es una característica morfológica que se usa en el diagnóstico. Son muy raros, la mitad de estos tumores son triples negativos y la otra mitad son lo que se llama ER-low. Tienen una expresión baja de receptor de estrógeno, menos de 10%. Y estos tumores generalmente tienen un comportamiento indolente. Hace unos años condujimos este estudio para descifrar cuáles son las alteraciones genéticas detrás de la génesis de estos tumores. Y observamos alteraciones genéticas recurrentes en este gen que se llama IDH2. Y este era en un hotspot especial, en el hotspot R172. Y de manera interesante, estas alteraciones genéticas patognomónicas, porque no ocurren en otros subtipos de cáncer de mama, coexistían con alteraciones genéticas en la vía de la fosfatilinositol 3 quinasa, sobre todo alteraciones en PIK3CA. Después de este hallazgo, quisimos modelar este perfil genético de este tumor tan raro y tan especial utilizando modelos celulares. Utilizamos estas células MCF10, células de mama epiteliales, donde introducimos estas dos mutaciones en este gen IDH2 y mutaciones en PIK3CA. Y observamos que al introducir estas dos alteraciones genéticas al mismo tiempo, estas células que cultivamos en un cultivo celular tridimensional mostraron también esta polarización reversa. Recapitulando la morfología peculiar de estos tumores TCCRP, mostrando cómo este fenotipo peculiar que define a esta entidad es causada por la coexistencia de estas dos alteraciones genéticas. Y después de este descubrimiento inicial, quisimos utilizar este descubrimiento, esta observación, y desarrollar una herramienta diagnóstica
para poder refinar nuestra detección a nivel clínico de estos tumores raros. Y implementamos ese inmunohistoquímico utilizando anticuerpos específicos para esta mutación de IDH2 en este hotspot. Y acá podemos ver, este es un caso y la tinción que es bastante fuerte y difusa, y comparamos la performance de este test inmunohistoquímico entre esta entidad, los TCCRPs, y otras entidades papilares en la mama. Y observamos una gran sensibilidad y especificidad, mostrándonos cómo podemos detectar por inmunohistoquímica esta alteración genética, facilitando así el diagnóstico de esta entidad que puede ser desafiante. Y esto ilustra cómo correlaciones genotipo-fenotipo pueden ser utilizadas para el desarrollo de herramientas diagnósticas en estos tumores triple negativos raros. Para terminar esta charla, quiero compartir con ustedes un estudio reciente que nos muestra cómo la relevancia de alteraciones en genes de la vía de deficiencia de recombinación homóloga, no solamente en carcinomas ductales, sino también en subtipos raros de cáncer triple negativo. Como sabemos, los tumores que tienen alteraciones genéticas en BRCA1 y BRCA2 tienen características específicas. Los tumores de BRCA2 son de alto grado, ductales, algunos y son sobre todo positivos al receptor de estrógeno, HER2 negativos, mientras que los tumores con alteraciones genéticas de BRCA1 son ductales, de alto grado y son triples negativos. Tienen sobre todo una gran cantidad de TILs y lo que se llama pushing borders. Sin embargo, en un estudio que publicamos este año, observamos que uno de esos tumores raros, triples negativos, también tiene una asociación importante con alteraciones en BRCA. Y estos son los carcinomas de mama asociados con adenosis microglandular. Y en este estudio observamos que aproximadamente el 40% de pacientes en esta serie con estos tumores raros tenían alteraciones en estos genes de deficiencia de recombinación homóloga. La mayoría de ellos en BRCA1, pero también observamos otros en BRCA2 y en PALB2. En nuestro estudio de alteraciones, estas son alteraciones germinales. Estudiamos también las alteraciones somáticas de esos tumores y observamos que no tenían nada especial, tenían perfiles somáticos similares a lo que se ve en carcinomas ductales, triples negativos, una alta frecuencia de mutaciones de P53 y observamos también alteraciones en genes de remodelación de cromatina. Y nuestro análisis, el análisis genético que condujimos, reveló que estos tumores tenían altos niveles de inestabilidad genómica y tenían lo que llamamos las cicatrices genómicas de daño de deficiencia de reparación del DNA, que son estas métricas genómicas, mostrando cómo alteraciones genéticas en la vía de reparación del ADN puede también tener un rol importante en cánceres de mama triple negativos raros. En conclusión, el cáncer de mama triple negativo es bastante heterogéneo. Un subset de estos tumores están caracterizados por alteraciones genéticas específicas o patognomónicas, sobre todo en la parte del subset de tumores de bajo grado. Estas alteraciones genéticas patognomónicas pueden ser utilizadas como herramientas diagnósticas o dianas terapéuticas. Y el estudio molecular de esos tumores puede informar esfuerzos de investigación y es crucial para personalizar nuestra terapia. Muchas gracias por su atención y estaría contenta de responder preguntas. Gracias.